Es un gusto recibirlos en este espacio de entrevista de Informa TVX. Iniciamos una nueva semana y hay temas importantes para discutir desde este espacio de opinión. Como siempre les recuerdo estar pendientes y también comenzar a seguirnos si aún no lo hacen en nuestras redes sociales @canaltvx y @expresatvx. Estas son nuestras cuentas en Twitter y también estamos en Facebook. Les recuerdo que esta entrevista la podrán encontrar en nuestro canal de YouTube a lo largo del día, Expresa TVX, y la repetición es esta noche a las 11 de la noche y también mañana a las 7, muy temprano, 7 de la mañana. Ernesto Mason, candidato a diputado de Arena por San Salvador, ya me acompaña en este espacio de entrevista y estaremos discutiendo la propuesta legislativa de ese partido político para los próximos 3 años, 2015-2018. Antes hagamos un poco de contexto. La seguridad pública y el combate a la corrupción han estado en el centro de la agenda durante la última semana. Por un lado, el gobierno ha propuesto endurecer medidas contra aquellos que ataquen a los agentes de seguridad pública y les ha dado el aval de disparar sin sufrir consecuencias por ello. En otro tema, el viernes, Levis Italmir Orellana anunció que iniciará medidas sancionatorias contra los abogados querellantes que vigilan el proceso judicial contra el expresidente Francisco Flores, generando las críticas de organizaciones sociales y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. La coyuntura nos abre la oportunidad para conocer la postura de Arena sobre estos temas y sus propuestas legislativas para atender a dos problemas de carácter nacional: la inseguridad pública y la desconfianza hacia las instituciones. Por eso me acompaña Ernesto Mason, lo he dicho, candidato a diputado por el departamento de San Salvador bajo la bandera de Arena, a quien me da mucho gusto recibir desde ese espacio de opinión. Ernesto, bienvenido. ¿Qué tal, Saúl? Un saludo a todos los televidentes de TVX, un gusto estar acá nuevamente en tu programa. Buenísimo, gracias por atender a nuestra convocatoria. Queremos conocer, como hemos dicho, estos temas tan importantes para el país: seguridad pública, fortalecimiento institucional. Y quisiera iniciar con el tema de seguridad pública, sobre todo porque tenemos un contexto, una coyuntura bastante interesante. Ya lo hemos dicho en la introducción de esta entrevista. El gobierno ha propuesto endurecer medidas contra aquellos que ataquen a policías o miembros de la Fuerza Armada. Yo quiero conocer su postura sobre esto. ¿Cómo está analizando la reacción que ha tenido desde el Estado, específicamente desde el gobierno, en esa problemática que por supuesto afecta a quienes están encargados de brindar seguridad en el país? Bueno, nosotros vemos con mucha preocupación el hecho de que no haya un rumbo en política de seguridad por parte de este gobierno, como tampoco lo hubo por parte del primer gobierno del FMLN. Vemos en los últimos días también con mucha preocupación lo que pudiese ser un nuevo pacto entre el gobierno y las pandillas, que le están llamando la segunda tregua. Sin embargo, es una concesión de los supuestos que hemos visto que el gobierno está haciendo a los cabecillas de las pandillas, de no pasarlos a los penales de máxima seguridad en Zacatecoluca a cambio de que bajen los índices de homicidio. Nosotros estamos en contra de todas estas negociaciones y pactos fuera del marco de la legalidad, y sentimos que, como lo dijimos anteriormente, cuando en 2012 el gobierno de Mauricio Funes y el FMLN pactó con los grupos criminales, que se senta un precedente nefasto cuando un gobierno pacta con las pandillas. Nosotros creemos que el tema de la inseguridad se debe abordar de manera integral. Eso es, sí, dándole más recursos a la Policía Nacional Civil y más herramientas legales para que puedan efectivamente combatir el delito, también fortalecer el marco legal de actuación de las Fuerzas Armadas que acompañan a la Policía Nacional Civil, pero también apostándole a la prevención, apostándole a la reinserción, empoderando a los líderes locales, a los alcaldes que trabajen en conjunto con las iglesias, líderes locales, fomentando la cultura, el deporte, la recuperación de espacios públicos, etcétera, de manera de prevención, resolviendo el problema del hacinamiento carcelario, que tenemos una población reclusa que supere más de 4 veces la capacidad instalada que tenemos en los penales. Entonces no se puede esperar una reinserción de aquellos que hayan cumplido sus condenas si no están en las condiciones aptas para que se dé una efectiva reinserción. Ernesto, usted ha dicho es importante que se vea el tema de forma integral. Ha dicho dentro de estas propuestas poder revisar el marco legal que fortalezca el actuar de la Policía Nacional Civil. Y no solo la policía, seguramente también otras instituciones que están garantes. Como la Fuerza Armada. La Fuerza Armada, o también existe también el órgano judicial o Fiscalía General de la República. Antes de avanzar en esas propuestas concretas que usted seguramente trae para esta entrevista, está aspirando para ir a una diputación en la Asamblea Legislativa y en estos momentos se está estudiando este decreto transitorio que le mencionaba al inicio. Por eso le preguntaba sobre él, sus reacciones, porque una de las propuestas
o más bien de los llamados que se hizo desde el gobierno a los policías, era poder actuar sin temor a consecuencias ante una legítima defensa. Ahora, yo le pregunto, ¿es necesario ante este tipo de decisiones revisar en el país el marco legal para que las fuerzas de seguridad no atenten a los derechos humanos? Y se lo pregunto porque la concepción misma de la Policía Nacional Civil nació con esa lógica, ser una entidad civil y no una policía militar. ¿Cómo ve eso? Por supuesto, tiene que garantizarse de que no existan abusos y que esta facultad de poderse defender que se le estaría otorgando a los policías no den lugar a que ellos abusen de esa libertad de poderle disparar a los que los estén atacando. O sea, debe ser en casos única y exclusivamente de defensa propia, donde estén amenazadas las vidas de los policías, que ellos puedan tener derecho a defenderse. Ahora, ¿eso no implica también fortalecer el proceso de investigación que hace la Fiscalía y el proceso sancionatorio que hace el órgano judicial para determinar que hubo una legítima defensa, candidato? Por supuesto, también pasaría porque se verifiquen el no cometimiento de abusos por parte de los policías cuando se den estos casos, ¿verdad? Yo creo que todo esto pasa por el fortalecimiento de la Fiscalía General de la República y nuestro sistema judicial, a manera que se dé una efectiva y pronta cumplimiento de la justicia. Para eso es necesario revisar el marco legal. Creemos que el marco legal debe revisarse de manera integral. También, bueno, ¿cuál es el rol que juegan las Fuerzas Armadas en el combate a la seguridad pública? Actualmente no tienen un marco legal que les permita actuar, simplemente son meros acompañantes de los policías. Entonces, ¿de qué sirve que estén acompañando a la policía si no pueden actuar, si no pueden hacer nada, si no tienen una función y un rol específico debidamente sustentado por el marco legal? Debe haber una mejor coordinación entre la Policía Nacional Civil, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía General de la República y el órgano judicial para un combate efectivo a la delincuencia. Si una de estas cuatro patas de la mesa no está cumpliendo su labor, difícilmente vamos a poder combatir efectivamente el problema de la delincuencia. Y aunque se combate efectivamente el problema de la delincuencia, si no se trabaja en la prevención y si no se trabaja en la reinserción, muy poco vamos a poder hacer para resolver el problema. Por eso lo que se necesita es la integralidad de un plan y la no politización del mismo. Yo veo con mucha preocupación, por ejemplo, cuando los ascensos en la Policía Nacional Civil se hacen en base a afiliación ideológica, no en base a méritos, no en base a capacidades, no en base a idoneidad. Eso es algo de fondo que debemos de corregir también. Ahora, eso implicaría, por supuesto, un fortalecimiento de instituciones como la Inspectoría General de Seguridad Pública. La Academia de Seguridad Pública. Y se lo pregunto porque también investigaciones periodísticas señalan que no solo ahora, también en el pasado ha existido este tipo de promoción de figuras protegidas por partidos políticos dentro de la dirección de instituciones como la Policía Nacional Civil. ¿Es necesario entonces revisar para poder hacer una designación efectiva que no responda a cuota partidaria, candidato? Efectivamente, y es un problema endémico que se ha venido dando en todas nuestras instituciones. Entonces debemos de profesionalizar instituciones como la Policía Nacional Civil y que los ascensos sean en base a capacidades, en base a méritos, en base a la idoneidad, no en base a la afiliación de uno u otro partido político dependiendo quién esté en el gobierno. Cuando usted mencionó a la Fuerza Armada hace unos momentos, no me quedaba claro qué rol debería estar cumpliendo en seguridad pública. Hasta ahora acompaña, debe tener una capacidad reactiva frente a la delincuencia. ¿Qué tipo de propuesta hace la Fuerza Armada? Por ejemplo, la Fuerza Armada pudiera jugar un rol de inteligencia muy importante. Se le tiene que dar la misión para poderlo hacer. Actualmente no tiene una misión. Actualmente los miembros de las Fuerzas Armadas son simples edecanes de los policías. Entonces no pueden ni defenderse, ni perseguir al delincuente, ni jugar un rol de información importante para poder decirle a la Policía Nacional Civil dónde se están cometiendo ilícitos, dónde se están escondiendo. Su función de inteligencia, dice. Eso pudiera ser uno, por ejemplo. Pero cualquiera que sea, habría que determinarlo y darle el sustento legal y el marco adecuado para que puedan actuar. Excelente. Quiero dejarlo con esa última intervención, candidato. Hay un tema importante que usted mencionó, el hacinamiento carcelario. Sin duda es un tema importante, sobre todo cuando las propuestas en seguridad pública van orientadas en llevar a los delincuentes hacia la cárcel, una cárcel saturada en más del 300%. Quiero que sigamos hablando de ese tema. Yo tengo que hacer una pausa y continuamos con esta entrevista. Hacemos un corte y enseguida volvemos con más de esta conversación con Ernesto Mason, candidato a diputado por San Salvador bajo el Partido Arena. Ya regresamos.
Continuamos con la entrevista de Informa TVX. Ernesto Mason, candidato a diputado de Arena por San Salvador bajo el partido Arena, me acompaña en estos momentos. Estamos hablando de la plataforma legislativa de ese instituto partidario para la legislatura 2015-2018, específicamente en materia de seguridad pública y fortalecimiento institucional. Candidato, usted ya nos daba sus valoraciones sobre las recientes decisiones del gobierno, hablaba ya, hacía sus críticas sobre lo que estaría fallando y la necesidad también de poder revisar de manera integral el tema de seguridad pública en general en nuestro país. Hacía una precisión importante que yo creo que sería bueno que usted nos profundizara. En materia de hacinamiento carcelario, excedemos más del 300% de hacinamiento en el país y las propuestas siguen siendo orientadas en mandar reos, o mandar más bien responsables hacia las cárceles. ¿Qué hacemos para poder depurar ese hacinamiento? Bueno, en primer lugar, que la propuesta y el plan en materia de seguridad sea un plan integral, que no simplemente se base en la represión y la persecución del delito, sino también en la reinserción de aquellos que están en los penales, de aquellos que cumplan sus condenas para que puedan volverse ciudadanos productivos de la sociedad, y también la prevención para evitar que más jóvenes caigan en manos de la delincuencia y que se tengan que llevar a las cárceles. Lo que hace falta es una política integral que no ha existido en materia de seguridad, y creo que también ha habido culpa en los gobiernos anteriores donde se enfrascaba principalmente en la represión del delito y no dándole el énfasis necesario a la prevención y a la reinserción. Creo que y hablaba anteriormente, cómo las alcaldías pueden jugar un rol importante también en materia de prevención y de reinserción, cómo el empoderar a los alcaldes con recursos para que puedan trabajar con la juventud, fomentando el deporte, fomentando la cultura, fomentando la educación también, trabajando en la recuperación de espacios públicos, de sano esparcimiento para la sociedad, en fin, eso puede contribuir muchísimo a la prevención. Como también el darle talleres vocacionales, incluso dentro de los penales. Actualmente únicamente el 5% de la población reclusa aproximadamente puede tener derecho a practicar algún oficio y recibir una remuneración por ello. Parte también del problema del hacinamiento carcelario. Entonces, creemos que se pueden rehabilitar muchísimo más y volverse ciudadanos productivos una vez cumplen sus condenas si resolvemos el problema del hacinamiento carcelario, si invertimos como país en eso. Es decir, usted dice que es importante invertir en programas dentro de las cárceles para que ellos puedan tener actividades productivas, más o menos es lo que le entiendo. Sí, también, y que puedan rehabilitarse. Parte del propósito de una condena carcelaria es la rehabilitación de la persona, al menos que sea una persona que ya sea un asesino en serie y que tenga cadena perpetua, en ese es que cumpla una pena únicamente, pero el propósito de la cárcel es la sanción de una pena por haber cometido un ilícito, pero también la rehabilitación de la persona para que una vez cumpla su condena no siga cometiendo esos ilícitos. Actualmente las condiciones en nuestros penales no se dan, son todo lo contrario. Ahora, ¿cómo podemos, y más bien cómo puede desde el país, las instituciones como Asamblea Legislativa, el gobierno, poder controlar lo que sucede dentro de los penales? Con esa cantidad de hacinamiento que estamos señalando, ¿cómo puede una autoridad estar pendiente del seguimiento de cada uno de los reos y que ya ha pasado de su fase de confianza a una fase de reinserción? ¿Debería haber acciones para poder controlar mejor a esas personas dentro del penal? ¿Y cuáles serían, candidato? Bueno, eso le toca a centros penales. Lo que le toca a la Asamblea Legislativa es poder hacer una adecuada priorización de los recursos públicos hacia donde más se necesitan. Y dado que el principal problema que vive nuestro país y que tiene secuelas en el ámbito económico, en el ámbito de empleo, en todo el ámbito social, es el tema de la inseguridad que estamos viviendo los salvadoreños. Entonces, desde la Asamblea Legislativa se puede priorizar los recursos a que se quiten de donde no son necesarios y que se vayan a donde son más urgentes y más necesarios. ¿Fortalecería la Dirección General de Centros Penales, por ejemplo? Bueno, eso pudiera ser una, o lo otro es conseguir los recursos para construir más centros penales o ampliar la capacidad de los que tienen, otro para mejorar las condiciones de readaptación dentro de los centros penales, para programas de readaptación, programas de reinserción una vez cumplan sus condenas. Yo creo firmemente que se debe apostar muchísimo más a la prevención de lo que se le está apostando en este momento, y cuando un porcentaje mínimo del presupuesto de seguridad va a prevención, bueno, es uno de los temas que deberían ser prioritarios para el país. Y desde la Asamblea Legislativa, si existe una oposición fuerte, constructiva,
que pueda obligar al gobierno a actuar con responsabilidad, a orientar los recursos hacia donde más se necesitan, creo que podemos lograr mucho. Excelente. Candidato, antes de cerrar el tema de seguridad pública, quiero ir con un tema que también hace de fondo a las condiciones de vida de muchas personas en nuestro país. ¿Es posible que exista la reinserción de reos a la vida productiva del país sin que estos cuenten con un empleo? Y se lo pregunto de otra manera. ¿La empresa privada debería jugar un rol también en darle trabajo a reos en fase de confianza, por ejemplo? Por supuesto, no creo que el tema de reos en fase de confianza pueda hacer. Eso se puede hacer desde los penales. Hay programas en otros países exitosos donde reos en fase de confianza pueden trabajar en diferentes labores y eso les permite, aparte, ganar un ingreso, aprender un oficio para poder valerse por sí mismo luego de cumplir sus condenas. Ahí entraría el rol de la empresa privada, sentiría yo. Pero es algo de que debe trabajarse de manera integral. Si le apostamos a uno sin apostarle al otro, no podemos lograrlo. O sea, le podemos apostar a la reinserción, pero no le apostamos a la prevención, no vamos a lograr nada. Le podemos apostar a la represión del delito, dándole más recursos a la Policía Nacional Civil, a la Fiscalía General de la República y eficientizando y dándole más recursos al órgano judicial para una pronta y cumplida justicia, pero no le apostamos a la reinserción, pues tampoco lo vamos a lograr. Por eso, insisto en la integralidad de un plan. Ningún plan, ningún rumbo que se siga en materia de seguridad, si no es integral y si no se le dan los recursos necesarios a cada una de esas tres áreas, muy poco vamos a lograr. Nos queda muy claro esa postura en materia de seguridad pública. Cerca de cerrar la entrevista, yo quiero hablar también en materia de fortalecimiento institucional, que forma parte de las prioridades en la agenda legislativa de Arena durante los próximos 3 años. Hemos señalado, y este día la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos se ha pronunciado contra la decisión del juez Italmiro Orellana y de la Fiscalía General de la República de sancionar a los abogados querellantes en el proceso contra el expresidente Francisco Flores. Y hay algo que se dice: la falta de confianza e integridad en el sistema de justicia de nuestro país. En definitiva, también pasa por la Asamblea Legislativa, que los ciudadanos tengamos confianza en las instituciones porque son quienes eligen a las cabezas del órgano judicial, del Consejo Nacional de la Judicatura. ¿Cómo está viendo usted las acciones desde la Asamblea Legislativa para poder llevar funcionarios íntegros y de confianza, sin ataduras partidarias ni empresariales, a los puestos de decisión de justicia, candidato? Bueno, creo que en las últimas legislaturas la Asamblea Legislativa ha dejado muchísimo que desear en ese sentido. Creo que ha fallado a la necesidad que se tiene que las elecciones de segundo grado sean de funcionarios que cumplan las cualidades, las capacidades y tengan la idoneidad para fungir de manera independiente a los cargos a los que son elegidos. Mucho se puede hacer desde la Asamblea Legislativa, por ejemplo, también en el combate a la corrupción, para elegir funcionarios idóneos para la Corte de Cuentas de la República, que lleguen a cumplir su trabajo de auditoría y una adecuada contraloría en el manejo y uso de los fondos públicos. Y a propósito, que se eligen por mayoría simple. Que se eligen por mayoría simple, lo cual yo considero es una debilidad de nuestra Constitución. Creo que fue un error el no haberlo dejado por mayoría calificada. Pero aún en los casos de mayoría calificada, el transfugismo y la compraventa de voluntades que se ha dado en esta y en la pasada legislatura, y también lo hubo en el pasado, ha permitido que se politicen ciertas instituciones. No deben de haber funcionarios de segundo grado que representen a un determinado grupo económico, político de nuestro país, sino que debe garantizarse la idoneidad de los funcionarios públicos. Y para eso lo mejor y el propósito del voto calificado, de la mayoría de 56 votos, es que se logre el consenso entre las principales fuerzas políticas del país. Pero ¿qué es lo que ha pasado? A la primera fuerza política del país, que es Alianza Republicana Nacionalista, le han comprado diputados en las 2 últimas legislaturas, quitándole la llave de poder tener el veto sobre esas decisiones que requieran mayoría calificada. Creo que se ha avanzado en el sentido de que la Sala de lo Constitucional ha prohibido el transfugismo, por lo menos ya no fomenta nuestro sistema del transfugismo como lo fomentaba anteriormente, y creo que también ha fallado la Fiscalía General de la República en no investigar y en no perseguir esos supuestos actos de corrupción como es la compraventa de diputados que se ha dado en la Asamblea. Excelente. Yo quiero cerrar esta entrevista con una pregunta muy puntual. Hemos conocido en los últimos meses casos relacionados a corrupción y que la justicia, por alguna razón, por prescripción del delito, no ha podido seguir investigando por parte de la Fiscalía. Precisamente, ¿Arena estaría dispuesta a dar sus votos para que los delitos de corrupción no prescriban en El Salvador y puedan ser investigados independientemente del tiempo en el cual fueron realizados, candidato? Yo en lo personal no tendría ningún problema.
Creo que la corrupción debe combatirse, venga de donde venga, y lamento muchísimo cómo se han dado casos, cómo se han presentado a través de los medios de comunicación indicios enormes de actos de corrupción, de ilícitos que se han cometido por el actual y el pasado presidente de la República y sus gobiernos, y cómo lamentablemente no se han perseguido. Yo veo muy bien, por ejemplo, que si hay indicios de perseguir posibles ilícitos cometidos por el expresidente Francisco Flores, que se investiguen, y ya están en la instancia correspondiente, están en el órgano judicial, y ahí él tendrá la oportunidad de probar su inocencia. Y si es determinado culpable, pues le caerá el peso de la ley. Pero han salido diferentes indicios enormes de actos de corrupción cometidos por el gobierno de Saca y el gobierno de Funes, que quizás por ser aliados de este gobierno no están siendo investigados. Ahora, sin embargo, la investigación la lleva la Fiscalía. ¿Usted dice que la Fiscalía estaría aliado con gobiernos de Saca y de Mauricio Funes? Pues posiblemente estaría siendo presionada, porque no veo ninguna razón. De hecho, yo me he apersonado a la Fiscalía General de la República en 2 ocasiones para presentar un aviso de que se investigue a través de reportajes que han salido en el periódico El Faro y en otros, que se investiguen casos como el de Mauricio Funes Cartagena, como el de Sigfrido Reyes. En el de Sigfrido Reyes, entiendo, según ha dicho el fiscal, hay una investigación en curso. En el caso del señor Mauricio Funes Cartagena, me he apersonado en 2 ocasiones y todavía no se sabe si existe una investigación en curso. Excelente. Si la hay, en qué etapa está, y si no la hay, por qué razón no se ha investigado a pesar de tan contundentes indicios de corrupción. Creemos que es importante lo que menciona, candidato, en el sentido que sigue siendo una exigencia por parte de los ciudadanos que las instituciones trabajen de manera independiente. Y se lo pongo también en esos términos porque usted dice podría estarse viendo presionados por gobiernos anteriores este fiscal para no investigar. También hemos conocido, y por investigaciones también periodísticas, relaciones entre el fiscal y también empresarios en el uso incluso de transporte aéreo. Recientemente el fiscal también señaló ser parte de empresas donde estaba trabajando la esposa del expresidente Francisco Flores, un caso que también investiga. ¿Qué hacemos para poder tener independencia en la justicia y poder investigar entonces de forma íntegra? Bueno, que haya una exigencia ciudadana y que esté pendiente la ciudadanía y la sociedad civil del buen accionar de nuestros funcionarios, de todo funcionario. ¿Verdad? Y que se denuncien casos donde hayan, bueno, el hecho de que un pariente trabaje donde haya aparecido. Yo tengo varios amigos que trabajan con gente del FMLN y no por eso van a estar vinculados a los actos de corrupción que ellos cometan. Sin embargo, si hay indicios de la cercanía o usos o beneficios que haya recibido algún funcionario por parte de una persona involucrada en el ilícito, pues creo que hay que deben denunciarse, deben investigarse. Lastimosamente, las comisiones que se han formado en la Asamblea Legislativa han servido más para persecución política que para investigar posibles casos de corrupción. Y en casos tan claros donde deberían de formarse comisiones especiales de la Asamblea Legislativa para tal efecto, no se ha logrado hacer nada. Eso es en parte por lo que hablábamos anteriormente, que el transfugismo y la compraventa de voluntades han llevado a una correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa que no es la que decidió el pueblo salvadoreño mediante las urnas. Lo que esperamos es que en esta próxima legislatura el pueblo salvadoreño le dé ese equilibrio y ese balance que debe existir en un sistema republicano para que la Asamblea Legislativa pueda servir como un ente contralor del buen manejo de los recursos públicos y de combate a la corrupción. Ernesto Mason, candidato a diputado por San Salvador bajo el Partido Arena. Ha sido un gusto recibirlo en este espacio de entrevista y conocer también sus posturas sobre esos temas tan importantes para el país. Le agradezco mucho. Muchísimas gracias, Saúl, y gracias a todos los televidentes que nos acompañaron también. Excelente. Gracias a ustedes que están pendientes de este espacio de entrevista. Nosotros tenemos más noticias para compartirle desde este espacio de información. Ya regresamos.